Mi nombre es Nubia Elena Sánchez Rodríguez, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del curso de Construcción de Subjetividades, con el código que me identifica 403039-45, bajo la orientación de la tutora Sindicatina Orozco Monsalve, hoy 8 de octubre del año 2025. Quiero enviarle un saludo muy especial a la tutora y a mis compañeros del curso y a todas las personas que nos ven en este video. Hoy vamos a desarrollar la fase número 3, que corresponde al tema de subjetividad y mujer en el conflicto armado, con enfoque en el municipio donde yo vivo, que es El Socorro Santander. En esta ocasión realizaré la segunda entrevista. La persona entrevistada será el señor Saúl Soler Tavera, quien fue desplazado por la violencia y actualmente se ha destacado como comisionado en diferentes actividades a nivel nacional, departamental y comunitario. Además, cuenta con un diplomado en Derecho Internacional Humanitario y es integrante de la Mesa de Víctimas del municipio de la ciudad del Socorro, en Santander. El señor Saúl me ha autorizado para grabar esta entrevista, que tiene como fin exclusivamente parte educativa y también académicos. Buenas, don Saúl Soler Tavera. Le agradezco su disposición para compartir su experiencia y sus reflexiones y su mirada sobre la realidad del conflicto armado en nuestro territorio. En la primera fase vamos a hablar acerca del conflicto armado en El Socorro. Tengo entendido que usted es una persona conocedora sobre el conflicto, la guerra y la violencia y lo que ha dejado parte de nuestro territorio el conflicto armado. Quiero que me colabores contestando algunas preguntas que queremos fomentar para desarrollar nuestros estudios. Con mucho gusto. Gracias. ¿Cómo recuerda usted la presencia del conflicto armado en el municipio del Socorro y en la provincia comunera? Bueno, en el municipio del Socorro prácticamente sí ha habido conflicto, pero no tan fuerte como en otros municipios de la provincia comunera. Por el motivo de que aquí hay fuerza pública suficiente en un batallón, está también la policía, CTI, bueno. Pero sí ha habido el municipio del Socorro más que todo un municipio receptor de población, receptor de población víctima, okay, de otros municipios y de otros departamentos. En la provincia comunera pues sí ha sido fue fuerte el impacto de la violencia en unos años atrás. Entonces, pues por ese motivo también nosotros con mi familia y muchos compañeros más estamos acá radicados en el municipio del Socorro. Bien, ¿qué hechos de violencia marcaron especialmente a la comunidad durante estos años? Uno de los conflictos o problemas que marcaron bastante fue las tomas guerrilleras desde los 90 hacia acá al 2001, 2002 y combates entre la fuerza pública y entonces pues en esa guerra interna del país pues el que va a sufrir es la población civil, que no tiene nada que ver con la guerra, dijéramos así. ¿Qué actores estuvieron involucrados en estos hechos? Ahí habían varios actores, estaba la guerrilla de las FARC, parte también en algunos municipios del ELN, parte en otros territorios algo de paramilitarismo, y en ese conflicto pues entra la fuerza pública en el choque de poderes, digamos así, la fuerza pública a contrarrestar, y entonces pues hay bastante repercusión en la vida de la población civil, como es el desplazamiento forzado, en algunas familias muertos, en otros desaparecidos,
secuestrados, y son varios actores. Sí. ¿Por qué cree usted que se dieron estas situaciones de violencia en la región? Bueno, eso es una cuestión que casi a uno no la puede como escribir a ciencia cierta, porque de por sí los grupos al margen de la ley, algunos los hacen como por tomar control de un territorio y por buscar recursos en la región. ¿Cómo afectaron personalmente a ustedes y a su familia o a las personas cercanas? Bastante terrible, dijéramos esa palabra, porque para una persona que es víctima de conflicto armado por amenazas o por choques entre la fuerza pública, a veces pues la mayoría tiene que salir de la noche a la mañana y pierde todo lo que tenga, ¿no? Y cuando es líder social, entonces los líderes sociales son más perseguidos, porque es la cabeza visible, entonces no les gusta o quieren ponerlos al mando de ellos, al servicio de ellos, y cuando la persona no cede, pues por eso se da la violencia, y las violaciones de las violaciones de derechos humanos, los secuestros de algunos líderes, la muerte de algunos líderes, y que les exigen el pago de extorsiones, que cuando se hace un proyecto social, entonces ellos creen que el líder está recibiendo el monto o el dinero, entonces ellos van a pedir un porcentaje. Claro. Entonces, ¿de qué manera fueron afectadas las mujeres en medio de este conflicto? Las mujeres en ese conflicto prácticamente podríamos decir que son como las más afectadas, porque a veces el conviviente, el esposo, tiene que salir de un momento a otro y dejarlas a ellas tiradas con sus hijos, mientras ellas pueden salir, o a veces salen también, y entonces es muy duro para el núcleo familiar y para ellas llegar a un territorio nuevo, una ciudad o una parte nueva donde no conocen a nadie, claro, sin empleo, sin dinero, sin techo. Entonces los niños, los hijos pidiendo de comer sin haber que largarles, algunos sin tener dónde ir a pagar un arriendo, meterse en cualquier lado después de que lo tenían todo. Entonces pues la presión psicológica y de necesidad pues es bastante alta. Sí, claro, sí señor. ¿Conoce casos donde la vida de alguna mujer haya cambiado completamente por lo ocurrido? Sí, han habido bastantes casos que... ¿Me puedes hablar uno así en específico? Pues... Sin nombrar así personas. Sí, yo conozco como líder social y líder de población víctima aquí en el municipio de Socorro. Uno conoce varios casos que, por ejemplo, eso se ha dado la separación, la división. La división de núcleo familiar, que a veces pues la presión y eso. Okay. Entonces, pero en caso de una mujer, por ejemplo, que le podamos seguir como el rol desde el momento que estuvo en familia, con su esposo, con sus hijos, con sus amistades, amigos, en convivencia, aquí, por ejemplo, en el Socorro, que de pronto haya afectado ese conflicto porque su esposo lo cogieron, se lo llevaron y por mucho tiempo ella no sabía cómo lograr y tuvo que desplazarse al otro lado y pedir ayuda, o en veces vemos historias también que de pronto las mujeres tuvieron que prostituirse para alimentar a sus hijos. Sí, han habido bastantes casos de eso, que las mujeres son presa fácil, digamos, porque van a pedir ayuda y entonces pues el que les va a dar, si es un hombre, pues lo hacen a veces con doble sentido, con doble moral, lo hacen más
aprovechasen de la mujer o de las muchachas y por la necesidad pues tienen que prostituirse. Claro, porque también vemos a mujeres que pues ya tienen un poquito más de actividades, por ejemplo, en manualidades, o se recogen o van a aportar servicios a casas domésticas, o también las alcaldías o comunidades o grupos, asociaciones pueden recogerlas para que ellas tengan un emprendimiento y puedan surgir dándoles un dinero, ¿no? ¿Puede Bueno, ver eso? ya cuando entra uno como un segundo paso, una segunda fase, digamos que ya a través de la organización, que uno logre organizarse, que eso es también bastante difícil para organizar la gente. Pero cuando ya logra organizarse uno un poco, entonces a través de las entidades del Estado, de las alcaldías que puedan ofrecer un apoyo, pero son muy limitados esos apoyos. Es verdad. Entonces, pero a través del SENA, que es como la entidad que ha estado como más pendiente, disponible A recogerlos, a darles ese apoyo de formación en emprendimientos, en artesanías, en algunas cosas, y algunos núcleos familiares se les ha logrado conseguir con la administración municipal o con la gobernación, que también es muy limitado los recursos, o con la misma Estado nacional, digamos, con la unidad de víctimas, porque la población desplazada es mucha en todo el país. Por ejemplo, en Santander hay, según la estadística, hay más de 360.000 víctimas del conflicto armado, distribuidas en distintos municipios, ¿no? Y los municipios de por sí casi no destinan recursos en el presupuesto para atender a esa población. Entonces, los conlleva a que si echan por ahí un presupuesto de unos 50 millones de pesos para atender unas 100, 200, 500 personas, pues no es nada. Y eso se va en charlas, en cosas, y no le llega a la persona así en forma directa de que esa persona tenga una ayuda económica para organizar su empresa. Por ejemplo, aquí se ha luchado porque las personas que se forman en el SENA en algún tipo de actividad económica pues tengan al menos un capital semilla para que ellos arranquen, pero ese capital semilla, al no tener un valor, tiene un valor por ahí de 1 millón, 2 millones, 5 millones, entonces ya toca que Cámara de Comercio, que la DIAN, que sacar un local en arriendo, entonces pues no alcanzan a avanzar con los apoyos que les colaboran. Sí. Bueno, vamos a entrar a la parte de la superación, de recuperación después de la guerra. Sí. Entramos a hablar sobre ese tema. Desde su experiencia como víctima y como líder comunitario, ¿cómo ha sido el proceso de recuperación desde los tantos años de conflicto? Ese proceso es dispendioso, largo, muy lento. Lo uno porque la persona que sufre el impacto de la guerra, de la violencia, el desánimo de haber tenido sus cosas y volver a empezar de cero, con familia, con hijos, con responsabilidades, entonces eso lo colocan como en una pausa, dijéramos, y es un proceso largo el que puede llevar otra vez 10, 20 años en que la persona pueda volver a surgir. Volver a estabilizarse emocional, familiar también, ¿no? Más en la parte económica, la parte emocional también porque a través porque quedan cicatrices, ¿verdad? Quedan cicatrices. Porque eso no se puede borrar. Y eso no se borra tan fácil. Claro. Algunas personas, por ejemplo, que sufrieron el impacto de la guerra, que hubieron muertos, hubieron secuestrados, que fue más fuerte, que no fue una simple amenaza. Sí, claro, mucha masacre. Entonces,
mujeres que vieron perder a sus hijos, que los mataron, violaciones. Entonces, esa secuela hace que la persona, el impacto que genera queda como en un shock, Sí, claro. como si la mente se le atrofiara, como una momia. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué hicieron esas mujeres que usted conoce, víctimas, después de vivir estos hechos que tuvieron violencia y fueron desplazadas? Yo, por ejemplo, conozco algunos hogares que les mataron los esposos o le mataron a algunos de sus hijos. Entonces esas personas uno las ve y a pesar del trabajo psicológico que las entidades de salud o a través de otras entidades se les ha facilitado, les queda un drama que uno ve como si no se despertaran. Los mira uno como si fuera casi un muerto viviente. Les están hablando y como que no, como si no agarraran, como si no fueran capaces de sacarse en eso, ¿no? De ese momento, ese drama. Claro, sí. Entonces eso los afecta mucho porque para Pues el ahí vamos trabajo. con esa pregunta, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Cómo lograron sobreponerse emocionalmente o reconstruir la vida? O sea, la vida de ellas, ¿cómo lograron ellas construirse de esa forma? Algunos se han podido, que con el tiempo, que ya cuando los hijos que estaban niños lograron salir como a su etapa ya de adulto, que ya empiezan como a irse también de la casa o a estar más libres, que ya no están tanto al cuidado de esa madre. Entonces ellas algunas pues ya consiguen también su nuevo acompañante y están ahí, logran como superar un poco esa etapa, pero igual son secuelas que no se van a borrar. Entonces eso hace que el hogar se fraccione y a veces los hijos se vuelven rebeldes, frustrados también porque van a crecer en un hogar disfuncional, sin padre, o a veces es lo contrario, a veces sin madre, porque también hubieron mujeres que fueron asesinadas. Entonces es una ruptura en las familias, en los hogares bastante fuerte, y que se necesita el apoyo del Estado, tanto en lo económico, en la salud, en lo de estudio, digamos. En cuanto a ahorita, ya en estos últimos años, pues hemos visto la respuesta del Estado a través de lo que fue después del 2011, que fue la conformación de la Ley 1448. Se ha venido avanzando en algo, donde se tiene el enfoque de mujer y género, y entonces ya se trabajan en las mesas. Claro, de ahorita vamos a víctimas. hablar de ese tema. ¿Qué cree que se puede hacer para evitar que hechos como estos se repitan en el futuro? Esto es un punto también bastante fuerte, digamos, bastante difícil, porque los grupos al margen de la ley, cualquiera que sea, pues ellos manejan su propia ideología, su propio reglamento, y ellos, así como se llaman al margen de la ley, pues son grupos rebeldes y solo quieren hacer daño. Okay. O sea, ellos piensan que lo que están haciendo como que lo están haciendo bien, ¿sí? Sí. Pero de pronto lo hacen bien para un grupo, para una organización. Para una organización. Pero no para la población civil o para la población general. Sí, en Incluso este caso, por ejemplo, Saúl, ¿qué podemos hacer para evitar que los hechos vuelvan a repetirse? Una de las cosas que se ha visto un poco es que pues, la gente tiene que aprender muchas cosas. A perdonar, a dejar. Aprender a perdonar, olvidar no, porque nos decían en los diálogos de paz que perdón y olvido,
pero eso es imposible. El olvido es imposible porque eso es algo que marcó la persona. Sí, hay una huella que queda, Sí, pero sí hay y que duele, perdonar, pero siempre estando al día con sí, conocimiento capaz para encontrar la paz. sí. Y la persona pues debe estar dispuesta a perdonar, y el Estado o los grupos al margen de la ley, que ahorita algunos están llegando a los procesos de paz y a los diálogos de paz. Sí, por ejemplo, esta pregunta me interesa mucho. Por ejemplo, ¿la comunidad se organizó para trabajar en memoria, la reparación y recuperación o reconciliación? Sí, a través de la ley 1448 y la sentencia T025 y antes de la 1448 había una ley que era la 387, y las normas que ha ido sacando la Corte y esto, y las comisiones de derechos humanos. Entonces, pues, han tratado de recopilar información. Por ejemplo, ahorita estábamos mirando acerca de una convocatoria que ustedes organizaron con el comisionado departamental y nacional, si no estoy mal, sí, para este 25 de octubre. Háblenos acerca de eso. Bueno, esas acciones son acciones del Estado, tanto nacional, del gobierno nacional, como de los gobiernos locales, municipales. A veces que logre uno implementar la idea y las normas es que las entidades se agrupen para que puedan atender la población. En este caso acá pues logramos hacer contacto con la Dirección Nacional de la Unidad de Víctimas y la Unidad de Reparación Integral y de Proyectos. Entonces, con el apoyo de nuestro alcalde, logramos que hiciéramos como ese enlace, y la unidad pues de víctimas va a hacer un impacto fuerte, que es por primera vez que se hace. Han habido algunas jornadas de reparación, pero por ahí 5, 3, 10 máximo, pero ahorita se va a hacer una jornada que van a entregar unas 563 cartacheques a distintas personas, ¿sí? A cada persona. Sí, de la provincia, en todo el sector santanderiano, ¿no? Parte de Santander. La reunión principal va a ser aquí en la provincia comunera. Acá en la provincia comunera va a ser el epicentro donde van a estar citados todos los municipios de la provincia comunera y otros municipios de otras provincias. Entonces va a generar un impacto grande en la parte económica de las personas, porque van a traer unos 18.600 millones de pesos para entregar. Entonces, a una persona, a un núcleo familiar, lo que le ayuda a resolver parte de su carga que lleva, de su problema que puede causar, es la parte económica. Okay. Que le entreguen esa plata para que ellos puedan sufragar algo. Y el otro impacto que es muy indispensable es cuando se logre que el gobierno nacional y departamental y municipal se unan y puedan hacer programas de vivienda con destinación para las víctimas. ¿Considera usted que esas iniciativas que se han dado en el gobierno y de asociaciones normales de apoyo para los conflictos y las guerras y problemas con las mujeres ha servido para fortalecer la convivencia y la paz? Sí, las acciones que el gobierno nacional está haciendo, que prácticamente, como dicen por ahí, no por hacerle propaganda al presidente, pero a cada uno hay que darle lo que es. Entonces, a través del proceso de paz que inició el presidente Juan Manuel Santos, quedaron unos compromisos pendientes que él no alcanzó a cumplirlos. Entonces, ahorita fue retomado por el presidente actual. Entonces, ¿qué es lo de la entrega, el pago de indemnizaciones a las víctimas?
que no se estaba haciendo en forma correcta o en forma masiva, no porque no hubiera dinero, sino porque no quisieron pagar. Y lo mismo la reforma agraria. Entonces, uno de los temas, de los pilares del proceso de paz, o para que haya paz o una persona sea resarcida y le quede más fácil empezar de nuevo a recuperarse, es que el gobierno nacional haga entrega de tierras a las víctimas, a los núcleos familiares, a esas mujeres, y también les haga allí su vivienda, sus servicios, y aparte de eso, el incentivo para el proyecto productivo que se llama un proyecto de vida, que es para generar su autoempleo y generación de ingresos para sus hijos o con los que ellos estén. Entonces, esto ha dado impacto porque es nuevo, no nuevo en la norma ni esto, sino nuevo en la ejecución de realizar esos programas y esos proyectos. Bueno, ¿qué aprendizaje deja todo este proceso en la comunidad y en las familias para el socorro? El aprendizaje es que no todo está perdido, que es una lucha y que nos toca levantarnos, recuperarnos de eso, porque no podemos quedarnos estancados llorando, como dice por ahí, esperando que nos den, que nos hagan todo, que hay que poner de nuestra parte las víctimas, porque hay mucho que hacer. Sí. Y a veces lo que sucede es que a veces uno cree, o las personas creen, que si no es un montón de una finca grande o un platal grande no pueden arrancar. Tenemos experiencia. Yo les logré conseguir en el 2010 80 apoyos con una agencia internacional para 80 núcleos familiares, y era 1.600.000 pesos para iniciar, como para ensayar, cuando eso, que se llamaba emprendimiento familiar de Famiempresas, y era poner una venta de arepas, de empanadas, algunas cositas, y uno a veces lo mira muy mínimo, y a veces con un pequeño capital, claro, y que la persona arranque y se sostenga en el tiempo, logra estabilizarse, en el caso mío, en el caso de nosotros, el núcleo familiar. Sí, gracias al Señor, pues uno movese, y si uno arranca con un emprendimiento y no sale mucho, no tiene mucho avance, no es muy rentable, pues uno puede cambiar de forma, sí, y lo que no debe de parar. Bueno, muchas gracias por eso. Ahora vamos a entrar a la tercera fase de pregunta. Vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer y el papel en el conflicto. Desde su visión y experiencia, ¿considera que la violencia contra las mujeres tiene raíces en costumbres machistas que aún persisten, que aún todavía están en la cotidianidad? Pues de pronto en algunos hogares, en algunos hombres o en algunos sectores, ¿no?, que a veces miran a la mujer, si son entidades, ahorita pues ya no sucede tanto eso, pero todavía en algunas empresas puede suceder. Sí, okay. En algunas entidades, que porque es una mujer, que toca es un hombre porque de pronto esa no sea capaz con el trabajo. Sí. Entonces no hay como esa oportunidad, en cuando ahorita ya se rompió bastante ese esquema, y ahora sí ya, como dijo Shakira, ya las mujeres no lloran sino facturan. Sí, eso es. Aquí en Colombia se tiene ya eso como base. En las familias o comunidades de acá del Socorro, ¿usted ha identificado, por ejemplo, creencias o costumbres que puedan reproducir este tipo de conductas de violencias hacia las mujeres? Bueno, ya nos está hablando acerca de eso, pero nos vamos a hablar, por ejemplo, o a continuar con las experiencias de las mujeres que realmente estuvieron en el conflicto, viviéndola, que pasaron la guerra y que tuvieron alguna oportunidad, pero que aún existen esas personas.
Todavía hay hogares que persisten, es decir, por lo que decíamos anteriormente, el problema psicológico, el impacto de desánimo que causó eso, pues quedaron como esas secuelas de frustración mental, digamos así, y espiritual, y bueno, el desánimo total. Entonces a veces les ha sido difícil recuperarse y ya en un proceso de 20 años, 10 años atrás a este tiempo, pues ya la salud, la vida, la fortaleza de esa mujer no es la misma de hoy en día, porque ya pasaron 20 años. Okay. Entonces ya ella no va a conseguir un trabajo estable, si va a estudiar ya no puede porque por los gastos del hogar no tiene recursos, si tiene que le toca luchar con toda para conseguir un arriendo, la comida. Sí, por ejemplo, como decía que las oportunidades son varias, pero pues de tantos impuestos o ganas de luchar hay que invertir o hay que gastar a veces en cosas que a veces se van a indagar para a ver si podemos avanzar, sobrevivir. Sí. Y lo que sucede es que, por ejemplo, también en algunas personas no hay como la cultura del ahorro o de forzarse a un futuro. Entonces lo que consiguen se lo gastan en el momento y a veces pues de lógica que, como decimos, no el dinero, el recurso que se gana o que ganan no es mucho suficiente. Entonces que ahorrar 500 pesos, 1000 pesos, entonces muy poco, no les alcanza para ahorrar casi. Don Saúl, ¿encuentra alguna relación entre la historia de la guerra del país y la violencia que ejerce contra las mujeres a nivel país? Pues eso es como muy global. Hablamos como, por ejemplo, usted que es comisionado de los derechos humanos y que conoce más acerca de todo lo que usted ha estudiado y se ha enfrentado y conoce historias. Sí me gustaría que me contestara esa pregunta. Si la historia de la guerra del país aquí en Colombia y la violencia que ejerce contra las mujeres, ¿cómo ha estado evolucionando o se estancó o qué ha pasado? Yo creo que ese problema de referente a esa pregunta y cómo impacta la guerra en las mujeres, pues en todos los tiempos hemos visto que hay mujeres, como dicen, pues echadas pelante. Enfrentan la guerra también y no es de un secreto que hay mujeres en los grupos al margen de la ley, que hay mujeres en la fuerza pública, excelentes mujeres ahí en la fuerza pública ya hoy en día. Por ejemplo, Saúl, hablando acerca de diferentes lecturas o de pronto programas que se han realizado acerca del conflicto armado, vemos que las mujeres fueron violentadas de diferentes maneras. Cuando estuvieron en el conflicto, bueno, por violadas, de pronto fueron forzadas a hacer muchas cosas en su salud que quedaron secuelas, de pronto abortos, claro, y otras más, porque realmente la violencia contra la mujer son varios puntos. Sí. Que hace que no solamente las mujeres fueran afectadas, sino sus hijos, sus familiares, amigos, que de pronto quedaron con eso porque vivieron la forma de cómo esas mujeres fueron expresadas. Sí. Y fueron desde pequeñas usadas y abusadas por diferentes grupos. Sí. Entonces, eso es lo que yo estaba pensando acerca de lo de si la guerra aún todavía violenta a las mujeres de esa manera, en los pocos o muchos grupos que de pronto estén. Todavía, porque de por sí los grupos al margen de la ley han sido comandados en su gran mayoría por hombres, varones, y la mayor parte de los que están en los grupos al margen de la ley, o incluso en la mayoría del Estado, en la fuerza pública,
eran hombres. Entonces, por ejemplo, llegan y reclutan a una mujer y se la llevan forzadamente, pues allá la van a, por el hecho de ser mujer, de ser hembra, pues la van a tener, como dicen, pues de juguete. Entonces ya eso, algunas allá, porque se niegan, entonces las matan. Sí, Las porque ejecutan. conocemos algunos videos que se han realizado de algunos grupos de supervivencia, digámoslo así, de conflicto armado sobre la guerra y la violencia contra la mujer, de que han expresado niñas, bueno, conozco una de 24 años que vivió fuerte desde niña, desde antes del desarrollo, la violación, el maltrato y todo lo que hacían con ella y pudo lograr salir, pero fuera de eso ella quedó, cada vez que cuenta su historia, que ya lo hace muy repetidamente, se le salen las lágrimas y se siente en su forma de expresar que todavía tiene ese dolor interno, pero que ayuda por medio de conferencias a mostrar que hay que ser fuertes. Hoy perdonar, pero no se puede olvidar porque la huella quedó. Sí. Pero para conseguir la paz hay que convivir y seguir luchando y mostrando que la fuerza de todas las mujeres que han logrado subsistir, porque son muchas en diferentes sectores de departamentos del país, y no tanto del país, porque tenemos otros también están en esa situación, que los han cogido diferentes grupos en esa situación. Bueno, ¿qué papel cree que cumple hoy las mujeres víctimas dentro de los procesos sociales y comunitarios? Las mujeres víctimas hoy en día, y siempre podemos decir, pues el papel de ella es muy importante porque de todas maneras, a pesar de ser un poco vulnerable, dijéramos así, ante la situación de la guerra, del conflicto, pudiéramos decir que son fuertes porque la situación lo amerita de seguir adelante, de luchar por los hijos, por el hogar y por una supervivencia. Y ha venido superando mucho. Sin uno nota, como acaba de decir, el dolor o lo que llevan adentro. Y ese proceso o ese impacto que genera la guerra, la violencia en una mujer, y hasta en los hombres, pudiéramos decir, genera distintos impactos. En algunos genera un temor, un miedo, y los bloquea y quedan ahí como una estatua, dijéramos así, con ese miedo. Todo el mundo pues, andan con esa psicosis de que cualquiera, en cualquier momento, va a volver ella a ser presa de eso. Y hay otros que se vuelven violentos. La expresión es violencia, con cualquier cosa explotan, hasta con lo mismo de la casa. Los comportamientos son inestables en diferentes situaciones y depende de lo que se esté haciendo. Sí, porque es un problema psicológico que va adentro, en la psiquis, en el consciente, y queda en el subconsciente del ser humano. Y que parte de eso, lo que yo me he podido dar cuenta también es que las mujeres o las personas que logran como acudir, llegar a un centro espiritual, a una congregación que sea sana, y a través de la fe y de lo que puedan expresar la búsqueda de Dios, pues ya empiezan las ha transformado, han sentido más tranquilidad y se han encontrado en sí mismas y han podido solucionar algunas cicatrices que han dejado todas esas guerras. Porque tienen un apoyo emocional, de la vida espiritual, psicológico ahí, que también lo consiguen. Eso es muy importante, ¿verdad que sí? En estas terapias que las mujeres pueden ayudarse con la vida espiritual, confiar y creer en alguien para poder tener una fe y generarse ellas mismas positivismo para levantarse y con las
La parte que no es positivo, todo se logra. Sí, porque ahí está el otro contexto. Las personas, lo digo con experiencia vivida que uno ve, conoce, que las personas que no acuden a eso, entonces se van al otro extremo, los muchachos, La drogadicción, las muertes, más violencia. a la delincuencia, precios de reclutamiento fácil, las jóvenes fácil acudir a la prostitución, también a la drogadicción. Ese conflicto que dejó muchas cicatrices en cuanto entonces, a la guerra. Entonces eso, al no acudir a eso, al no buscar ayuda, entonces son presa fácil del enemigo, como dicen por ahí. Sí, pero eso también depende también con la ayuda que de pronto logren tener por medio de redes, porque es que sí, a veces hay muchas ayudas, pero las personas no tienen la información. Sí, no acuden a eso. Bueno, ¿qué mensaje le daría usted a las mujeres que vivieron el conflicto y siguen luchando por la paz? Bueno, que sigan adelante, con toda, decididamente, porque eso es lo que, de demostrarle a los más débiles o a los que no tienen mucho conocimiento, de que sí se puede y que hay que buscar el esfuerzo por la paz y que hay que buscar esa ayuda, esa recuperación emocional, psicológica. Puede ser con las personas profesionales de psicología. Sí. Y también pues en su vida emocional también lo puede lograr con principios cristianos, espirituales, que les lleve y les direccione para sentir más tranquilidad y aportar la paz. Sí. Y eso es un conjunto de cosas que tiene que ir todo como de la mano y para superar y buscar la parte económica, la estabilidad. Y algo que es importante es la unión del núcleo familiar. Bien. Que estén unidos las parejas con sus hijos en lo más que puedan, porque cada uno por su lado le va a quedar más difícil superarlo uno y en todo. En todo, porque en la parte económica, si no están unidos, pues es mejor dos que uno, dice la Sagrada Escrituras. Sí. Y cada uno por su lado, pues lo que consiga se lo va comiendo. Sí, se va gastando. Se va gastando. Sí. Bueno, don Saúl Soleta Vera, le agradezco enormemente por su tiempo y por la sinceridad con la que ha compartido sus palabras. Muchas gracias. Su experiencia como desplazado y como líder comunitario es un testimonio muy valioso para comprender cómo el conflicto armado afectó la vida en nuestro territorio comunero en la ciudad de Socorro y cómo las personas, en especial las mujeres, han tenido la fuerza para seguir adelante, sanar y reconstruir comunidad. Gracias también por el compromiso con la memoria y la verdad de la reconciliación desde la mesa de víctimas. Extiendo mi gratitud a la tutora Cindy Caterine Orozco Monsalve y a mis compañeras del curso de construcción de subjetividades por el acompañamiento en el proceso de formación. Muchas gracias, don Saúl, por su aporte y por su trabajo constante por la paz. Muchas gracias. Que Dios los siga guardando y bendiciendo. Ahí estaré. Siempre. Con la ayuda de Dios. Hasta pronto.